Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Cambio Gnosis, luego de las 2 de la tarde de este 25 de julio del año 2022, acabando de tener nuestro encuentro precisamente en este mismo lugar del campus de la Fundación Cambio Gnosis, que es Escuela de la Conciencia Ambiental y que es Fundación Amaya en Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, meditando hoy 25 de julio del 22 en la palabra de Dios, referenciado especialmente con el apóstol Santiago, de los dos hermanos Boanerges, los hermanos del fuego, del trueno, por su ímpetu, por su energía, y que pues si bien hacíamos alusión desde temprano esta mañana a la forma en que maternalmente su madre intercede ante Jesucristo para que ocupen derecha e izquierda en el reino de Dios en la tierra, pretendiendo conocer su realidad en el sentido de hacerlo desde lo humano, en la lógica humana, en la forma humana de ejercer el poder, de basarse en el tener y generar desde ahí un placer. Esos estilos de vida que siguen replegados desde históricamente por más de 2000 años, por contarlo menos, pero que remontan a más de 3600 años con el pueblo judío. Este es el judío cristiano. Y ahora que nos suponemos cristianos, amorosamente lo digo porque en teoría y en la práctica y en la manifestación propia a veces no hay mucha coherencia en ese sentir, pensar y actuar. Entonces los testimonios se van perdiendo las mismas eh, circunstancias favorables de esa condición inicial de la comunidad cristiana, de hablar de un bien común, de compartir bienes y servicios, y más que bienes y servicios leídos desde una forma económica, las gracias del Espíritu Santo, y desde ahí regir pues todo lo que sería una administración o una gestión o un manejo de estas entradas a un sistema, a una organización, a una forma de, de trabajo colaborativa o solidaria o comunitaria, y que por los intereses propios, los afanes o individuales o de pequeños grupos, incluso pequeñas instituciones u organizaciones o agencias que hoy día pues ya proliferan, ya hablando más para las transmodernidades de hoy en día, pues son cada vez grupos más minoritarios, pero en número de personas, manejando muchos caudales ya de recursos, de dineros, pero todo basado en la virtualidad, basado en las utopías o en las distopías, porque entonces ya las quimeras, los sueños de Jesucristo encarnando la visión que tenemos de una trascendencia del ser humano hacia un reino celestial que empieza ascensionalmente a crecer, a tejerse con todos los fervorosamente llamados en gracia del Espíritu Santo a congregar, a articular, a participar de ese banquete de la vida eterna, pues surte un efecto contrario cuando desde afuera se mira dividir, repartir y disuadir la atención de los pocos que vamos quedando, gracias a Dios, permítanme incluirnos allí amorosamente, Fundación Amaya, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Fundación Cambio Gnosis, y circulando las tres organizaciones, como hemos tratado de que siga siendo así, filosofía, método y praxis, en su orden el amor, ama ya, dando continuidad a ese proceso de vida. Amén. Que Jesucristo como paradigma para nosotros en nuestra sociedad, pero para Él un estilo de vida propio, por el amor místico con el Padre, con Abba, y pues a la humanidad y a una humanidad ascendente espiritualmente, ocupada de ese reino celestial, no del reino terrenal,
saber que lo que se tiene es temporal o transitorio o momentáneo y es simplemente para mantener la vida y pervivir en armonía con todos y sintonizar con la fuerza del Espíritu Santo que articula todas estas gracias, virtudes y dones que no son otra cosa sino un regalo maravilloso o un comodato maravilloso o una suerte de, de gracia especial que todos y cada uno históricamente hemos tenido en la historia de la humanidad frente a las otras especies o partículas de la divinidad que existen en otros espíritus que han existido. Toda esta despliegue de bondades, de generosidad, de potencial energía viva, vivencial y de forma vivenciada, compartida, pues se sostiene hoy día en gracia de Dios, que es el pueblo cristiano, la comunidad cristiana, la sociedad cristianamente consolidada en sus procesos, como en todas otras formas de organización con valores, con principios, con virtudes teologales, desde la fe, la creencia, el crear con seres de luz, con maestros, con orientaciones de la misma sabiduría ancestral, milenaria, las cosmovisiones, las cosmogonías, todas estas diversidades, que son las que nos abren el camino como una oportunidad para hablar de una admisión ambiental universitaria en el orden natural. Acabamos de comentar precisamente el marco de desarrollo de lo político, de lo administrativo, de lo técnico, que ha soportado en ese orden de ideas las baterías científicas, técnicas y académicas que en el marco de las misionales universitarias pues históricamente se han ido deteriorando, puesto que van desapareciendo el pensamiento crítico que históricamente ha habido en seres, desde esa lectura social o la construcción social en los territorios con las comunidades, desde las mismas necesidades en contexto, pues van teniendo un marco más de ese proceso de centralización de los gobiernos con las perspectivas neoliberales en materia político-administrativa, pues que las instituciones de formación superior terminan siendo o cómplices o silenciosas o dormidas en el proceso de generación de conciencia crítica y menos aún de estimular la creatividad, la estética, la imaginación, otros estilos de vida poético, estético, más místico, con la vida, con los seres vivos, con la pervivencia en el planeta, históricamente, y menos aún de soportar académicamente en lo que es la función transversal de las misionales universitarias en investigación, en docencia, extensión, que se pueden asimilar en nuestro caso al proyecto educativo institucional, como hemos hablado, la extensión como proyección interior al exterior y al contrario, proyección del exterior al interior y esa triangulación necesaria entre cada ser, entre seres y entre seres siendo congregados o conjugados armónicos o congregaciones en otros contextos, en otras regiones, en otras latitudes, para estar allí entonces hablando de una investigación, acción, visión, con perspectiva mmm, futurable, es decir, lo futuro desde lo deseable a través de lo probable, más que pensar en una proyección de escenarios del pasado o una misión retrospectiva, que es leer el pasado para leerlo, situarlo hoy día y proyectarlo matemática, estadísticamente o técnicamente a futuro, seguir extrapolando lo que se va haciendo de manera segregada, hilada, dividida. Eso no es como el sentido de lo que se pretende, pero es como se ha venido tejiendo, como se ha venido haciendo, como se ha venido conformando para sostenerse en estas sociedades capitalistas, esnovistas, consumistas.
prácticamente entonces esa es la investigación acción-visión que permite una concienciación ambiental, planetaria y cósmica que hemos venido tejiendo, que va más allá de la misma educación como tal. Educar o el llevar a hacer que los seres tengan una formación para el trabajo, para el empleo, para el desempeño social, el ocupar un status quo en la sociedad, en la zona de confort y tener unos recursos o formas de consumismo y seguir en lo mismo, ¿no? Es el ser en su forma ontológicamente conectado, valga la redundancia, con su propio ser, con su propia realidad y con sus propios mundos, y así entre todos, simultáneamente, consustancialmente, connaturalmente. Entonces se vuelven construcciones sociales, colectivas, culturalmente ligadas a unas mismas sintonías espaciotemporales y energéticas, que eso sería pues como lo que el proceso de admisión ambiental universitaria pretende. Hablamos de los asuntos en salud ambiental, en salud pública, en tanto ese es el oikoethos poiesis que se viene tejiendo para el pregrado, el posgrado, el mismo camino a la universidad, que es en salud pública y otras áreas de formación de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que es en materia de ética, ciencia y educación, que nos convoca para el congreso respectivo, ahora en septiembre de este año 2022, como fue el año pasado también 2021, superando la aparición allí con la ponencia en construcción de base teórica en epistemología ambiental para hablar del proyecto educativo institucional precisamente desde el orden natural. Ahora ya es la aplicación o la materialización o puesta en práctica de un plan piloto. Y están todos los escenarios, las condiciones dadas para que esto ocurra. En tanto se hablaba esta mañana en el encuentro de toda la mañana en reconocimiento seres que ya han trasegado este plano tridimensional, espaciotemporal energético, están en una transmutación o ya lo han estado hace un tiempo, pero espiritualmente siguen allí conectados, energéticamente siguen moviendo su influencia y lo que han dejado a través de sus memorias, sus imaginarios en los seres vivos y representaciones sociales hechas a partir de elaboraciones propias o con otros o desarrollos, pues permiten tener vigencia energética, espaciotemporal y sobre todo material de cosas hechas, de seres ya tocados por su ser, vida y obra o con sustancialmente con ellos habiendo tejido o están todavía entretejiendo, seres que todavía guardan muy en el corazón o guardamos o han de guardar de esa imaginario, de esa memoria, de esa construcción misma, vestigios y hábitos y estilos de vida y comportamientos que nos van como cualificando o como generando una impronta propia, como ha sido el caso del colectivo PI Ambiental, Proyecto Educativo Institucional desde la Perspectiva Ambiental, que antes tenía otros nombres. Recuérdese, se inició con la misma Escuela de Conciencia Ambiental, queriendo ser una dependencia de la Universidad de Antioquia, como de otras universidades, pero que por razones históricas de estos comportamientos sociales, comportamientos institucionales y comportamientos personales de algunos seres, pues entran en conflictos, en choques o en roces que hacen que por la exclusión propia o por la no inclusión o la inclusión de forma indebida, como se mencionaba anteriormente en el espacio anterior de escuela de la conciencia ambiental, que amorosamente invito pues a triangular con este espacio, con estas memorias, con estos desarrollos en este momento temporal y energéticamente por la mediodía, pero que también en la mañana en Fundación Amaya
en algo se relaciona con la palabra de vida de hoy proclamada y obviamente su contextualización para orientar los desarrollos que siguen. Hay un hecho histórico precisamente acontecido en la mañana que es escribir las memorias de un pensamiento ambiental en salud pública, de un esfuerzo de una editorial que se está haciendo allí en la Facultad Nacional de Salud Pública, que si bien estos espacios han quedado por fuera o no han sido incluidos como se debiera, o que han sido incluidos de una manera como lo hace la estratosfera, o sea, sacados de órbita y reducidos a polvo cósmico, individualizados o subjetivados al máximo, o desmitificado, en fin, lo han ridiculizado también, o vulgarizado. Han tenido muchas connotaciones, como también habrán quienes lo han subjetivado de alguna forma y han hecho huella en lo mínimo, en el corazón, en la mente, en las manos de algún ser, pues hablando manos extendidas en tanto puedan ser afines o de manera suplementaria o de manera eh, diferencial, vinculados a sus procesos, a sus estilos de vida, a sus desarrollos. Pero bien, todo eso es parte del juego de lo público, de lo oficial, de lo colectivo entendido como la masa, como los grupos sociales movidos por muchos clientes, hablando de sociedades de consumo, pero que usuarios también cuando se les mira desde afuera, el privado, el público, afuera, el que es servido, ya no el servidor público, y de última instancia aliados, consorcios o agencias de dossiers, de expertos, bueno, en fin, eso tiene muchos nombres que técnicamente en las misionales se llaman cuerpos consultivos o de asesores o de expertos, que es la función implícita de la universidad que se tiene allí, que es la consultoría en procesos de gobierno o en procesos de consolidación de procesos sociales o en procesos de transformación directa, o lo que llaman de intervención, que no tendría por qué hablarse de ello cuando se está vinculado con los territorios, con las comunidades, con las circunstancias propias de la vida, de quienes hacemos parte de estos corpus oficiales, institucionales, somos corpus comunitarios, somos corpus vivos, en nuestro caso, bendito Dios, defendiendo la propuesta cristiana de evangelización, de misional ambiental cristianamente consolidada de procesos de vida, de estilos de vida tratando que sean en armonía, sentir, pensar y actuar en coherencia al legado histórico de nuestro Maestro Jesucristo, de leer en orden natural todo es lo que la creación, la vida y las formas de vida eh, perdurables en el espacio-tiempo. Esos son todos pues, los elementos que soportan desde la teología, desde los estudios conceptuales, académicos, ideológicos, paradigmáticamente, lo que nos permite confrontar en ese lenguaje académico, científico y técnico las tríadas misionales de investigación, docencia y extensión respectivamente, que para nuestro caso es un conjugado armónico, o sea, es lo mismo. Es en síntesis el ser vida y obra ambientalmente situado, las tres misionales conversan, no van separadas, sino que es una congregación de sentir, pensar y actuar de manera coherente, en contexto, con todos los actores y vinculando a los procesos académicos antes, durante y después de ser aliado, de ser miembro activo, de ser afiliado, en este caso, a la Universidad de Antioquia, a la universidad pública, a la universidad privada, a la universidad regional, a la universidad nacional, a la universidad internacionalmente situada, pero a la universalidad que somos siendo cada ser consustancialmente sintiendo, pensando y actuando en armonía, en sintonía
en una sinfonía, que es amornización, polifónicamente. Seres libres, creativos, sabios. Amén. Esa es pues la invitación amorosa para contextualizar los eventos que han ocurrido hoy. En gracia de la misma reflexión académica, pues seguimos recabando información, documentando de estos testimoniales o materiales probatorios o vestigios de desarrollos, de avances, de progresos, como se les quiera llamar, pero que encarnados en quienes estamos tejiendo activamente ahora o lo hemos estado haciendo de manera reciente, porque están en estos planos existenciales o porque están ascendiendo y porque ya llevan un camino recorrido ascensionalmente hacia ese paraíso, hacia ese reino celestial. Amén. En alma, mente y cuerpo ahí seguimos conectados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto.